Bienvenidos a su programa Ventana Educativa. Este espacio es patrocinado por la Biblioteca de la Universidad Pedagógica de San Pedro Sula. Gracias por acompañarnos. Buenas compañeros y licenciada Cherly Bardales. Es un placer para nosotros estar en presencia ante ustedes para hablarles acerca de las aproximaciones del lenguaje. Los integrantes de nuestro equipo del día de exposición que nos corresponde es Dinia, Kendall, Adi, Glenda, Roberto y mi persona, Josué López. A continuación daremos detalladamente la explicación de los diferentes tipos de discurso, en este caso ejemplos, algunos elementos que reúne el análisis del discurso y complementos que hay dentro de él para poderlo establecer y saber las expresiones que tienen los lingüistas de acuerdo a este tipo de análisis. Vamos a partir de definir los tres aspectos muy importantes entre análisis, aproximación y discurso. El análisis nosotros conocemos prácticamente como un sinónimo, la aproximación, que es un acercamiento. Tenemos como análisis que nosotros conocemos como la manera de que nosotros vamos detallando mientras vamos conociendo una cosa, por ejemplo, y las características que ésta reúne y cada uno de las conclusiones que nosotros extraemos al final. Ahora bien, en el discurso es cada enunciado o conjunto de enunciados con los cuales nosotros expresamos, y esto puede ser ya sea de manera oral o de manera escrita. Ahora bien, el análisis del discurso es un conjunto heterogéneo. ¿Y qué quiere decir un conjunto heterogéneo? La palabra heterogéneo nos expresa prácticamente un adjetivo, ¿verdad? Que nos describe este adjetivo que significa algo que está totalmente ligado, podríamos decir, o compuesto por elementos de distinta naturaleza. Este es un gran desarrollo debido a que las ciencias están muy ligadas dentro de este análisis del discurso, y como ellas sería la psicología social y la sociolingüística, porque estas áreas son de aplicación de los estudios de las personas. En este caso, el análisis del discurso influye bastante en la amplia variedad de estudios que nosotros vamos analizando altamente formalizados, que se realizan en inteligencia, podríamos llamarla una inteligencia artificial. A los diferentes lingüistas lo que les preocupa este tipo de análisis es estudiar y explicar de qué forma se va a usar la lengua, o en qué instancia nosotros las podemos adecuar, o de qué maneras comunicativas moldean y determinan las formas de la lengua. Si el objetivo de la lingüística es explicar o detallar, por ejemplo, dichos fenómenos o el conocimiento de un hablante que tenga, por ejemplo, de su lengua, obviamente el tipo de conocimiento ejemplificándolo con la realidad y el uso apropiado, y este debe ser también de una manera descrita y algo explicativo. Tengo aquí conmigo lo que son un ejemplo de una oración, de una pregunta interrogativa. ¿Cuándo llegas? Si se fijan ahí en la respuesta, yo te llego esta tarde. Si podemos ver aquí el ejemplo, llegar esta tarde tiene la función no marcada. Y esta función no marcada significa función no marcada de comunicar información. Sin más implicadura, ¿verdad? O podríamos decir sin más preámbulo, este tipo de comunicación, cuando nosotros mencionamos cuando llega, se hace sobre una acción común, y esta acción común es regular porque no sorprende a nadie cuando uno la menciona. Tengo esta segunda, ¿llegarás tarde? No, yo no te llego jamás tarde. Si ustedes se fijan en la primera, como que no es no involucra mucho al interlocutor, y es así porque la intención del hablante es de involucrar al interlocutor en un enunciado que parece que sorprende, porque nos está sorprendiendo desde el momento en que responde que jamás
tarde. Entonces, este es un tipo de análisis en los ejemplos, ¿verdad? De las aproximaciones del análisis del discurso o de alguna manera especial. Sigue Roberto, quien va a hablarles un poco también sobre lo que es el análisis del discurso. Hola, estimados compañeros, licenciada, mi nombre es Roberto Ávila y yo les estaré hablando acerca de las partes del discurso. Si bien es cierto, un buen discurso es el pensamiento muy bien planteado de una persona que quiere dar a conocer X tema, podríamos decirlo, ya sea de origen político o religioso o motivador, dependiendo en el contexto en el que estemos nosotros desarrollando el discurso. Sin embargo, existen varias etapas o varias partes que se deben respetar al momento de hacer o de explicar la estructura de un discurso. Inicialmente tenemos, por ejemplo, iniciamos un discurso con un saludo para tener la cordialidad con las personas y poder llamar la atención de aquellas personas a las que uno se está dirigiendo, ¿de acuerdo? Y también para entrar dentro un poquito más de confianza en el contexto en el que se está hablando y que la gente se sienta un poco más amena al momento de estar escuchando el discurso. Pasada esta etapa, entramos a una etapa nueva que se le conoce como la etapa de la introducción. ¿Qué se nos plantea en esta etapa de la introducción? Bueno, se debe explicar a grosso modo lo que nosotros vamos a plantear a continuación, no de manera puntual, sino que como una sinopsis o una aproximación de lo que se viene, de lo que nosotros vamos a estar hablando alrededor de todo nuestro discurso. Por ejemplo, es como nosotros introducimos a que las personas puedan quedarse y emocionarse con nosotros a través de este discurso. Por ejemplo, si yo digo, hoy vamos a hablar acerca del calentamiento global y vamos a tocar algunas cosas positivas de lo que son el calentamiento global. Entonces, a través de su gesticulación, del lenguaje de su rostro, usted puede llegar a motivar a esas personas a través de su propia introducción. Una vez hecha la introducción y ya tenemos ese gancho o ese rompehielo, planteamos la primera interrogante. Esa es la tercera etapa de lo que es un discurso. ¿Qué nosotros estamos planteando en la etapa de una interrogante? Por ejemplo, podemos nosotros decirle a las personas en respecto a la interrogante, mostrarles también lo que es un panorama general, ¿de acuerdo? En cuestión del tema que estamos abordando. Por ejemplo, ¿podría tener el calentamiento global algo negativo en nuestra vida? Esa es una interrogante interesante que podríamos llegar a abordar. O si la ponemos en el contexto de nuestra carrera, la sociolingüística representa un área importante en la carrera de letras y lenguas español. Es una interrogante, es un enganche, es una pregunta que genera en el estudiante ese gusanito de la incomodidad por querer el saber un poco más respecto a lo que nosotros estamos hablando. Y después viene la cuarta etapa, que es la del desarrollo, donde nosotros estaremos tocando de forma más amplia, estaremos dilucidando de lo que es el tema de lo que nosotros estamos hablando y de lo que nosotros queremos dar a conocer a la persona, al estudiante. Y por último tenemos lo que es la conclusión, que es de todo lo que nosotros hemos planteado alrededor de nuestro discurso, nosotros lo vamos a resumir o lo vamos a concluir en nuestras palabras al final del tema. Entonces, son importantes estas etapas, ¿verdad? Como dijimos, tenemos lo que es el saludo, tenemos la introducción, plantear interrogantes, desarrollo y por último tenemos la conclusión. 5 etapas importantes al momento de desarrollar un discurso. Ahora continúa con ustedes nuestra compañera Kendall, que nos estará ampliando un poco acerca de lo que son los tipos de discurso. Bien, sí, los tipos de discurso, ¿verdad? Son discurso narrativo y discurso argumentativo.
Estos dos tipos de discurso, ¿verdad? Yo me voy a enfocar en el discurso narrativo. Los textos narrativos son relatos que siguen y que cuentan una historia, ¿verdad? Una serie de hechos que tienen lugar a un ambiente y a un periodo de tiempo determinado. Estos relatos pueden ser reales o pueden ser ficticios. Como dicen, pueden ser de la vida real, que realmente sucedieron, o puede ser algo ficticio como los cuentos de hadas y todos los relatos que ya conocemos. En ellos intervienen los personajes, ¿verdad? Personajes pueden ser personajes principales o pueden ser personajes secundarios, y ellos desarrollan un tiempo y un espacio determinado. A través del tiempo la gente ha acudido bastante a estos cuentos, pero más que todo su uso se está enfocando en la novela y en el cuento. Si bien es cierto que cada vez es más personas las que acuden a estas bondades de la novela y el cuento, ¿verdad? Fuera de la literatura, sino que también hay personas que lo utilizan para las noticias, para relatar una noticia, para relatar chistes y para relatar muchas otras obras que realmente el fin es unas de informar y otras son para animar a las personas, ¿verdad? También en la narración, ¿verdad? El narrador es quien da cuenta de los hechos, ¿verdad? Y lo que piensan los personajes y todo lo que se va desarrollando en el transcurso de la narración. Lo que dicen los personajes, ¿verdad? Todo eso, el narrador se encarga de eso. También describe los lugares, el ambiente, el tiempo. Todo eso el narrador lo dice, ¿verdad? Los acontecimientos que están ocurriendo en dicha narración. Entonces, parte del discurso, ¿verdad? Hay solamente una persona que narra todos los hechos en el tiempo determinado y en qué lugar, ¿verdad? Siempre en estos discursos narrativos hay drama y hay un argumento. Se puede hablar que una narración, ¿verdad? Tiene una estructura. Una de las primeras partes de la estructura sería la introducción, como estaba diciendo mi compañero Roberto. La introducción se inicia, ¿verdad? Y el lector dice el ambiente y la época donde se están ocurriendo los hechos, ¿verdad? Y también al inicio se presentan los personajes de dicha historia, los personajes principales. Luego viene el nudo, y donde se plantea el problema o la principal asunto del texto, ¿verdad? En el nudo es cuando se desenlaza todos los problemas y todas las circunstancias, ¿verdad? Entonces, también, pues estas tres etapas del discurso narrativo son muy importantes, ya que ellas, pues, crean un ambiente para que los oidores puedan estar interesados en un discurso. Son los hechos que el narrador, como él lo desea hacer. Entre algunos ejemplos de los discursos narrativos ya conocidos, son bien conocidos porque también se les llama textos narrativos. Entre ellos tenemos Don Quijote de la Mancha, de Miguel Saavedra, El Principito de Antony, Madame Bovary, El Perfume de Patrick, La Odisea de Homero y El Viejo Mar de Ernest. También tenemos a Doña Bárbara de Rómulo Gallegos en 1929 y muchos más escritos que realmente son importantes en la narración, ¿verdad? Y que han dado belleza a toda la literatura, ¿verdad? Del mundo. Pues esto es en cuanto al discurso narrativo.
Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Vamos a seguir con este tema importante, ¿verdad? A mí me tocó hablar de lo que es el discurso argumentativo. Se puede definir como una forma tradicional del discurso, cuyo principal objetivo es convencer o persuadir a una audiencia acerca de la validez de un punto de vista o una opinión. Podemos mirar que en este discurso argumentativo, el propósito o el objetivo de él es convencer o persuadir o cambiar la idea de una audiencia. En este caso podríamos decir, ¿verdad?, que cuando algo ya está dado, hay dos cosas que son muy diferentes. Convencer y persuadir son dos cosas distintas. Convencer es cuando usted quiere convencer algo que ya está establecido. Y persuadir es que usted cambie la idea de una persona o de una audiencia. ¿Dónde se da este tipo de discursos? Se da en lugares formales, en debates, candidatos políticos, que es donde miramos más estos discursos argumentativos, donde lo usan bastante. Hay personas que pueden estar hablando mucho, argumentando, y la gente no se aburre. Lo podemos mirar también en lo que es la religión, en las iglesias evangélicas, como en las iglesias católicas también, usan bastante lo que es este argumento, ¿verdad?, para persuadir la audiencia que está con ellos, para tratar no de convencer, porque ya está dada hay un libro, ¿verdad?, que es la Biblia, que está establecido las leyes, ya la gente conoce las leyes que están ahí, pero usan este argumento para persuadir la audiencia y tratar de convencer las ideas que las personas puedan tener. Así dejo a mi compañera con la siguiente parte que nos va a explicar. Bueno, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, licenciada Shirley. Yo les voy a hablar acerca de lo que es un poco la continuación de lo que mi compañera Glenda decía de los discursos. Entre esos discursos sabemos que también tenemos el discurso político, que es el que se produce en el ámbito de las luchas del poder, es decir, el que utiliza la política más que todo. Y sabemos que se basa, como ya decía la compañera, lo mencionaba, el convencimiento de las masas en el punto de vista tanto económico, también se da el punto de vista social, el punto de vista central, ahí sabemos que más que todo es el político. Cada discurso político tiene un objetivo, así como los demás. El específico de es para lograr utilizar la persuasión, la argumentación y también la identificación de un enemigo. O sea, el enemigo opositor, diríamos. El opositor sería el otro partido político, por decirlo así. También este discurso político debe ser muy estratégico. ¿Por qué razón? Por la razón de que es el mensaje que va a llevar hacia la audiencia. Debe de ser un discurso que nosotros no lo creamos, pues que nosotros nos convenza, como decía la compañera Glenda, y que pueda persuadir a la audiencia, ¿verdad?, acerca de lo que estos políticos nos prometen, tanto en el ámbito social, como dije, también más que todo se da en las elecciones, ¿verdad? Sabemos que esto es más sonado cuando andan con sus canciones ahí, sus discursos y todo lo que nos dan, bueno, sí tiene mucho que ver. Y también aquí sabemos que se da la creencia de la población, ¿verdad? Que nosotros nos creemos las mil maravillas que estos políticos nos dicen y caemos, ¿verdad? Caemos en su red de mentiras ahí y tiene que ser verdaderamente original con su discurso, ¿verdad? También entre estos discursos políticos se dan lo que son los panfletos políticos. Los panfletos políticos, estos son un escrito breve que son de carácter satírico y son agresivos, porque dice que se utiliza como un medio de combate en polémicas ideológicas y en las literarias, como lo utilizan como un medio de difamación. Es decir, como, por ejemplo, un afiche, solo que esto es en el ámbito político. Entonces dice que también que es polémico, pues pone de manifiesto discursos en tensión, y esto es un escrito moderno, dice la palabra panfleto, por si no lo sabían,
significa una forma histórica que se distingue de los modelos más antiguos de la polémica y la sátira. También dice que este rompe con los modelos de escritura tradicional que antes habían, ¿verdad? Antes los panfletos políticos eran versión antigua, no como ahora, no eran tan satíricos como dicen, sino que eran a lo tradicional, ¿verdad? Ahora miramos caricaturas nosotros de nuestro país, de la pobreza, de todo lo que sucede, en versión caricatura, pero sabemos que está tirando una sátira, una agresividad, ¿verdad? Una agresividad política en lo que en esa caricatura está diciendo la verdad, ¿verdad? Entonces también su origen de los panfletos políticos se dio en el siglo XVII. En el siglo XVII y se dio en el país de Inglaterra y en Francia. También los panfletistas, los llamados panfletistas, porque así les decían a estas personas que se encargaban de estos panfletos políticos, les decían así porque ocuparon un lugar marginal en el espacio público, pues estas se dice que eran personas radicales y también eran unas personas liberales, eran las personas que atacaban el problema desde la raíz, ¿verdad? Entonces ellos denunciaban más que todo la imposición del control y la represión que se daba en aquel entonces, porque ellos promovían la libertad de prensa. También para ellos era transformar la retórica en acción política, porque esto posibilitó la ampliación social a través de su traducción de los discursos políticos, como ya lo mencionábamos. Y también un dato de los panfletos políticos es acerca de que estos pueden ser firmados con el nombre del autor o también pueden ser, se pueden dar en el anonimato, ¿verdad? Pueden ser anónimos. Entonces, todo esto tiene que ver con lo que es los discursos políticos y esta es mi participación, ¿verdad? Muchas gracias y sigue mi compañero. Les voy a hablar un poco sobre los editoriales de medios. Esto es seguimiento a lo que explicó la compañera Dinia. Los editoriales de medios es un ejemplo de textos argumentativos. ¿Qué son los editoriales que aparecen en el periódico? El editorial es el segmento de prensa en la que se manifiesta la opinión argumentada de los editores en base a un tema de su interés. Un ejemplo de ellos es los ciudadanos de la Unión Europea. Ellos tienen libertad de movimiento para desplazarse de un país a otro. También por sus teléfonos móviles están sujetos a importantes rasgos si los activan desde el extranjero para poder realizar llamadas, consultar su correo electrónico o acceder a internet. Sigue el compañero Roberto. Gracias, compañero. Pero sigue la compañera Dinia que nos estará hablando un poco acerca de las cartas. Compañera. Sí, bueno, sabemos que las cartas del lector tienen un género textual en el cual el lector de una revista o un periódico escribe al mismo para compartir su propia opinión, ¿verdad? Acerca de un asunto en particular o acerca de sí mismo. Entre las cartas del lector se dice que esas son publicadas por los periódicos y las revistas. También las demás publicaciones estas van dirigidas, por lo que pueden encontrarse dentro de sus páginas. Usualmente son en ediciones especiales, ¿verdad? También tenemos la estructura de lo que son las cartas del lector y sabemos que esta lleva un título, lleva un saludo, lleva un contenido y también el contacto y la despedida. Entonces estas son las que se utilizan también en torno a lo que es el discurso del análisis, ¿verdad? Entonces todo esto va incluido y todo tiene una valoración e importancia acerca de lo que es este tema. Entonces sigue mi compañero Roberto. Bueno, compañeros y estimada licenciada, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Hemos sido bastante puntuales y hemos retroalimentado
y explicado un poco lo que es acerca del análisis del discurso, sus partes y también algunos de sus componentes, de los beneficios y de algunos accionarios que se lleva y cómo es la dinámica dentro de lo que es el discurso político, religioso y X, ¿verdad? Que se esté utilizando en dicho momento. Esto, nosotros somos el grupo número 2, esto es todo por nuestra parte. No sin antes agradecerle a nombre de todo nuestro equipo, gracias por acompañarnos y nos vemos hasta un próximo video. Que estén bien todos y hasta la próxima.